Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este jueves 7 de marzo del año 2024. El día de hoy es un día especial porque nos estamos adelantando a que mañana, 8 de marzo, se ha determinado como el Día Internacional de la Mujer. Iba a decir festejo, pero en realidad no es un festejo, tenemos una deuda añeja y voy a tratar con una presentación de poner el contexto y después alimentaremos esta plática con sus comentarios si les parece bien. Así es de que me voy a permitir compartir la pantalla y vamos a hablar entonces acerca del Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, y hoy, pues, hablemos de la mujer. Y para hablar de la mujer, pues vamos a recordar muy brevemente algunos datos históricos. La conmemoración del 8 de marzo se debe a la consecuencia de un conjunto de acontecimientos históricos, algunos de ellos realmente trágicos. Uno de esos acontecimientos especialmente lamentables fue el sucedido en Nueva York en 1908, en la fábrica Cotton Textile Factory, cuando un grupo de trabajadoras se declararon en huelga en protesta por las insoportables condiciones laborales. Pedían el mismo salario que los hombres, descanso dominical y reducción de la jornada de trabajo a 10 horas. El dueño no aceptó la huelga, cerró las puertas de la fábrica y le prendió fuego, y en esta ocasión murieron 129 personas. Existe otra referencia en 1917 sobre una manifestación de mujeres rusas al tomar las calles de Petrogrado. Las rusas se levantaron en contra de la guerra que causó el fallecimiento de 2 millones de soldados rusos. 4 días después, por pan y paz, el 8 de marzo, el zar fue obligado a renunciar y las mujeres lograron en ese entonces el derecho al voto. Otra versión justifica el origen del 8 de marzo en la Segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas en 1910, en Copenhague, Dinamarca. Allí, la alemana Clara Zetkin demandó instituir el Día Internacional de la Mujer para reclamar los derechos políticos, civiles y económicos de todas las mujeres del mundo. También, en 1857, existe un acontecimiento similar de la fábrica de Nueva York cuando centenares de trabajadoras de la industria textil de Manhattan se lanzaron en protestas por las penosas condiciones laborales. La policía las enfrentó, reduciéndoles el trabajo, resultado de decenas de heridos y algunas muertes. El 1 de octubre de 1931, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el artículo 36 de la Constitución de la Segunda República Española, que reconocía el derecho de las mujeres al voto en igualdad de los hombres por primera vez en la historia. Era el 441 estado en hacerlo. Por fin, en 1975, las Naciones Unidas reconocen formalmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Aquí en México, el 17 de octubre de 1953, apareció en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. Este decreto fue el producto de una larga lucha que se inició en los términos de la Segunda Guerra Mundial y que le tocó a Miguel Alemán sentar las bases antes de que se declarara esto ya en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. La división de las tareas que mujeres y hombres realizamos no han sido siempre las mismas a lo largo de la historia, ni tampoco es la misma en todo el mundo.
han cambiado según las exigencias económicas y las necesidades sociales. Durante la prehistoria, en las sociedades recolectoras, parece que eran los hombres los que tenían asignada la actividad de caza de animales grandes. Era una actividad muy prestigiosa, pero con unos resultados poco garantizados. Las mujeres recogían legumbres y frutos y se encargaban de la caza de animales pequeños, además de dedicarse a la pesca cuando era el caso, igual que los hombres. Aseguraban la alimentación del grupo y su contribución productiva era verdaderamente importante en estas sociedades. Durante la Edad Media, mujeres y niñas campesinas participaban en las actividades agrícolas, cultivaban el huerto, recogían la leña menuda, cuidaban de los animales, cocinaban, cuidaban de los hijos y realizaban con exclusividad los trabajos de la casa. Las que vivían en núcleos urbanos también realizaban actividades productivas mediante su trabajo en talleres artesanos y comercializando sus productos. Ellas también tenían a su cargo los trabajos de limpieza, alimentación y cuidado de la familia. Durante la Edad Moderna, las mujeres que no pertenecían a la clase alta trabajaban regularmente fuera de casa. Eran comerciantes, se empleaban como niñeras, lavanderas, eventuales o trabajaban en talleres. Una curiosidad es que estaba mal visto que una mujer se dedicara a amamantar a sus hijos o hijas. De este modo, las mujeres de la clase alta pagaban a otras mujeres con menos recursos económicos, como amas de cría, para que los alimentaran. Esta situación no cambió mucho en la Europa industrializada. La producción textil, en este caso la industrial, continuó siendo un empleo eminentemente femenino, pero debido a los bajos salarios que ofrecía y el pago en función de las piezas, las mujeres que realizaban este trabajo apenas podían subsistir. Desde la Segunda Guerra Mundial, las mujeres se han incorporado al trabajo extradoméstico de forma notoria. En la actualidad es más aceptado que las mujeres accedan a trabajos remunerados fuera del hogar. Sin embargo, los hombres siguen participando en menor medida en las actividades productivas. El acceso de las mujeres a trabajos asalariados se ha producido por diferentes factores, entre ellos los cambios en las estructuras familiares, el retraso de la edad del matrimonio y del primer hijo, el mayor acceso a la formación, a los cambios en las necesidades económicas. A continuación presentamos unas tablas sobre datos de presencia de mujeres. No les voy a pasar porque están muy largas, nos vamos a brincar eso. Durante siglos, las mujeres han participado activamente en los trabajos productivos, pero de una forma invisible, recibiendo salarios más bajos en el mercado y socialmente menos valorados. Del mismo modo, tradicionalmente las mujeres también se han estado ocupando de realizar los trabajos reproductivos. Este trabajo empieza a ser reconocido gracias al esfuerzo de asociaciones de mujeres economistas que están poniendo de manifiesto el valor económico que tiene esta actividad. Por eso, debemos saber y recordar que los mejores reconocimientos que hoy disfrutamos son gracias al trabajo de otras personas que han realizado en otros momentos de la historia. ¿Sabes por qué se celebra el 8 de marzo? En esa fecha se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y se recuerda a las mujeres que murieron por reivindicar sus derechos como trabajadoras, más seguridad y salubridad en el lugar del trabajo y protestar por los bajos salarios. Esto sucedió en 1908 en Nueva York, como ya habíamos dicho. Y bueno, quiero reconocer que la historia de la humanidad pues se debe gracias a las mujeres que tienen en ellas la fortuna divina de la procreación, pero no solamente el ser madre es importante en la historia con respecto a las mujeres, es motivo también de inspiración, de veneración
y tienen un gran don de mando, de decisiones y de influencias muy importantes a través de la historia. Asimismo, la madre abnegada que cuida de los hijos cuando el hombre va a trabajar y que sufre por ello, es parte de la sensibilidad y la formación emocional de las sociedades y de la prole. De esta manera, se ha llegado actualmente, y creo que un poco más a partir de la década de los 50, cuando la mujer empezó a tener el derecho al voto. Hasta antes de eso era bastante difícil, aunque no era infrecuente, ver mujeres profesionistas, por ejemplo, pero sí se acostumbraba ya mucha mujer que trabajaba en actividades como empleadas o como obreras. Y actualmente reconocemos la calidad y capacidad que tienen las mujeres para manejar grandes empresas, grandes grupos, las facultades de liderazgos y de tendencias, porque tienen una gran capacidad de reflexión y resolución. También las hay, las que a veces en la confusión, creyendo que exigir derechos, se les da libertad de hacer desmanes o destrucción. Es una forma también de protestar la gran injusticia que existe con respecto a las mujeres y la impunidad, la falta de justicia para todos los casos de sufrimiento que han causado los feminicidios, los secuestros, el maltrato a la mujer nada más por cuestiones de género. Y así también tenemos ahora en la sociedad muchas personas que no son necesariamente mujeres de manera natural o por género, sino que han decidido, como un gusto, ser del grupo femenino y se van sumando también a las demandas sociales y a los derechos que, por supuesto, que tienen. De alguna manera, esta evolución de los derechos de la mujer ha sido parte importante a partir del derecho al voto, a la capacidad de educación, al trabajo de todos los días, y reconocemos en las mujeres pues una gran cantidad de cualidades. Recordemos rápidamente que hay una gran diversidad de formas de pensar, de formas de criar, de costumbres, determinando la región o el país, pero con todo esto y la gran diversidad que se tiene, recordemos que una cosa, porque todos tenemos derechos, pero una cosa es la naturaleza, que se determina por el género, eso es genético, el gusto, que es el que decide tal profesión o decide qué sexo tener o ejercer, y el social, que todos tenemos o deberíamos de tener los mismos derechos y obligaciones, siempre con gran respeto. En la Ciudad de México se han intentado dar talleres para orientar y tratar de disminuir muchas de las alteraciones y deformaciones que se tienen y que causan conflictos sociales sobre todo. Hay también la gran demanda que se hace de no discriminar, de no destruir, ser un portavoz de igualdad y de derechos. Existe en el gobierno de México un sistema nacional para la igualdad entre hombres y mujeres, pero desgraciadamente, a pesar de que hay campañas de concientizar que ambos padres son responsables, la mujer tiene muy claro su papel, al hombre todavía le cuesta trabajo en muchas ocasiones, aunque debo de reconocer que las generaciones nuevas de padres son totalmente diferentes a lo que era la paternidad hace 70 o 80 años. La igualdad de género significa entonces que los hombres, niñas y niños deban de gozar por igual de los mismos derechos, recursos, oportunidades y protecciones. Mañana ya está blindada el Zócalo de la Ciudad de México porque ya prevén las justas demandas de falta de justicia, de equidad, y además, por desgracia, tenemos un índice bastante elevado de feminicidios. Existen protocolos
acerca de la procuración de justicia con modelos. Es un modelo andaluz de España, pero que por desgracia todavía no llega a México. Y vemos tristemente en las noticias de gente que ha sido abusada, maltratada, agredida, con intentos de homicidio y todo, y que las leyes y los procedimientos la victimizan sin resolver verdaderamente y de una manera justa todas esas alteraciones y agresiones de las que sufren muchas mujeres en México. Entonces, a veces el saber cómo se va a aplicar la justicia y cómo se van a resolver las cosas crea un gran conflicto de intereses en el cual pues es la demanda y la impunidad. A veces decían, tú te fijas el demandado cuál es su código postal y sabes qué es lo que va a pasar. Entonces, el poder del dinero corrompe y la justicia no es ajena a eso. Ahora tenemos una oportunidad histórica en México de tener por primera vez un presidente, un gobernante femenino, una mujer. Y creo que va a ser una gran experiencia, aunque se dividen opiniones y cada quien tiene derecho de votar por el de su preferencia. Recordemos entonces que todos nacimos de una madre, pero que desgraciadamente las circunstancias y todavía el sometimiento masculino corta las alas de todos aquellos angelitos maravillosos que tienen el derecho de todo lo posible y no debemos de permitirlo. En este caso, que le están cortando las alas a Cupido, la pregunta es, ¿y dónde estaba la mamá? Seguramente la mamá hubiera peleado hasta con la vida para evitar esa situación. En este Día Internacional de la Mujer, pues quiero, a manera personal y de parte de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, felicitar a todas y cada una de las mujeres de todas las generaciones, las abuelas, las bisabuelas, las mamás, las hijas, las nietas, por este día, que no es un día de festejo, es un día de reclamo. Para mí, el Día de la Mujer son todos los días del año. Muchas gracias. Y abrimos a los comentarios. Agradezco mucho la presencia de la psicóloga Samantha Ortiz y también, pues, todos aquellos que deseen participar o comentar, pues son bienvenidos sus comentarios. Psicóloga, ¿quiere opinar algo? Hola, doctor, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. También por ahí saludo a la doctora Santamán, nuestra líder ahí en la Facultad de Medicina. Felicidades a todas las mujeres en este marco ya de celebración y me agradó mucho lo que usted comenta referente a que no solamente es un día de festejo, esto es como el Día de las Madres, ¿no? Que lo hace la mercadotecnia. Creo que todo el mundo tiene que aprender a empezar a visualizar algunas cosas con referente a este tema del Día de la Mujer. A mí solamente me gustaría aportar que, bueno, justamente con todo este marco de todos estos movimientos, hay que aprender a conocer, ¿no?, las nuevas formas en las que las mujeres nos estamos dando a notar, a sensibilizar. Justamente hay un tema que está causando mucho revuelo, que es el famoso tendedero, ¿no?, que es una forma de expresión en donde las mujeres pues también reflejan un poco de manera anónima lo que viven, ¿no? No nada más las mujeres, a veces también pasa que es en general, pero se ha hecho específicamente en algún momento con el tema del Día de la Mujer. Y yo precisamente estaba dando una plática hace unos días acerca de los tipos de violencia y comentaba por ahí un chico que si solamente las mujeres padecían violencia y decía yo que no, que ya actualmente pues los hombres también la padecen, pero que en ocasiones por el hecho de ser mujer, por la forma en la que te vistes, por la forma en la cómo te arreglas, en la forma en cómo te desarrollas en tu contexto social, eres señalada en muchas ocasiones, ¿no? En el ámbito laboral, si eres una persona joven, ¿no? Si a lo mejor consigues puestos en algún momento, a veces
pues no rápido, pero a lo mejor de una forma un poco más continua que otros personal en general, pues también eres señalada, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que hay que contemplar aquí es que todos somos libres de expresar eh, lo que nos incomoda, pero que también tenemos que cuidar mucho las formas para no generar esta violencia, ¿no? Una de las cosas que creo que a veces nos hace falta en estos movimientos es buscar esa concientización para las personas, ¿no? Que padecen una violencia, que han sido abusadas de alguna forma emocional, psicológica. Sin duda, no es por ser mujer, pero sin duda creo que las mujeres tenemos esa característica principal de que somos sumamente resilientes, ¿no? Que podemos superar muchas cosas a pesar de tener muchas dificultades encima, que muchas podemos ser trabajadoras, hijas, madre soltera, con 2 hijos, con 3, con matrimonios diferentes, porque a lo mejor les han pagado mal la cuestión de la suerte en el amor, pero la realidad es que todo este proceso que suma al fortalecimiento emocional de las mujeres nunca se rinde, ¿no? Siempre estamos como que en esa forma constante, tanto psicológica como profesional. Hoy en día me da mucho gusto ver que hay personas, mujeres, integradas en un puesto que antes solamente era visto hombres. En mi caso, a mí me da mucho orgullo porque en el ámbito que estoy, en el ámbito médico, en la Facultad de Medicina, pues yo soy psicóloga y anteriormente el estigma, ¿no? Del psicólogo visto y relacionarse con el ámbito médico, pues antes no era algo que se viera frecuentemente. En mi caso, me ha tocado la dicha de poder decir que he tenido un cobijo muy fuerte de todos los compañeros docentes, médicos, y que en este caso, pues lo pongo de ejemplo usted también, ¿no? Porque sin conocernos de tiempo atrás, con una simple charla e integrarnos en una situación con referente a temas relacionados a la salud mental, al género, pues hoy en día estamos aquí reunidos, ¿no? Entonces creo que hay que contextualizar que a veces hay, yo aquí me hice algunas anotaciones cuando lo iba escuchando, ¿no? Que un ejemplo importante pues es esa dedicación que tiene la mujer, la inteligencia que tiene la mujer, la capacidad que puede superarse, ¿no? Que no se queda con una simple opción y que si no sabe cómo hacerlo también se capacita y busca y resuelve, que en ocasiones también asumimos y nos adquieren obligaciones por el contexto cultural que vivimos todavía en nuestro país, de que a veces por el simple hecho de ser mujer tenemos que ejemplificar un rol únicamente en el hogar, únicamente como mamá, únicamente como ama de casa, ¿no? Y que eso todavía sigue pasando en algunas familias mexicanas y que hoy en día estamos en esa lucha de alzar la voz también para ver que una persona no solamente por ser mamá se puede quedar en ese rol, que tiene también que satisfacer esas necesidades, y bien es cierto, nosotros y todos los seres humanos venimos a este mundo a autorrealizarnos, ¿no? Y en esta búsqueda de vivir el aquí y el ahora, de cómo yo como profesional voy a sobresalir para un beneficio personal y familiar y lo que yo voy a heredar el día de mañana a las personas que están a mi alrededor, pues es importante, ¿no? Y apoyar como familia, creo que eso es un mensaje que me gustaría dar, apoyar como comunidad universitaria, como comunidad laboral, como comunidad familiar, el hecho de, antes de asumir algo, preguntarlo, antes de generalizar algo por lo que nos dejamos llevar muchas veces, ¿no? Por lo que vemos, por si es alta, por si es chaparra, por si es guapa, por si no es guapa, por si se arregla bien, por si no se arregla bien, porque tiene una preferencia sexual diferente a la de nosotros, una cultura diferente, una religión diferente, pues es importante que aprendamos, ¿no? A sensibilizarnos con esta diversidad que hay hoy en día en muchos temas, ¿no? Y que aunque yo no esté de acuerdo como persona, como hombre o como mujer, respetar esa parte y siempre promover el respeto y la empatía, ¿no? Y esta parte de la empatía creo que es la clave para entender todos estos movimientos que hacen las mujeres hoy en día y contextualizarnos en el lugar en el que queremos estar como mujeres, que nos vean
en un sentido que nos tomen en cuenta. Yo hay algo que a veces no comparto, que es como esta frase de que nos vean igual, pues no somos iguales, ¿no? Todos somos diferentes, todos tenemos una característica de personalidad diferente, todos venimos, nos ha costado estar en donde estamos de diferentes maneras, a unos más, a otros menos, pero yo creo que más que luchar porque nos vean igual, yo creo que hay que luchar porque nos vean con las características que nosotros luchamos para que nos vean, ¿no? Con lo que queremos alcanzar, que nos tomen en cuenta, que si yo tengo un currículum igual que el de otra persona, pues que me permitan competir, ¿no? Para un puesto, en este caso, igual que otra persona, pero no considerar solamente por si soy mujer o si no, o si estoy vieja o si estoy joven o si estoy adulto mayor o si tengo alguna característica en principal, porque la realidad es que también aprendemos de los jóvenes, también aprendemos de las personas adultos mayores y creo que la capacidad de aprendizaje nunca se limita, ¿no? Yo admiro mucho a dos personalidades de psiquiatría y psicología. Una es una psiquiatra que es joven, se llama Marian Rojas, y otro en eminencia en la psiquiatría que es también el doctor Alonso Puig, y ellos, por ejemplo, son de edades totalmente diferentes, uno con más experiencia que otro, pero al final no es tanto por el hecho de ser hombre y mujer y se admiran mutuamente y se recomiendan hasta en libros mutuamente, sino es por la característica que nos permite el ser humildes, el no dejar de ser humanos y sobre todo el contemplar esta diversidad, porque si contemplamos esa diversidad vamos a poder ser mejores seres humanos, vamos a poder crecer emocionalmente y sobre todo pues vamos a poder vivir en un mundo con menos violencia, que eso es lo que yo creo que nos debería de importar en estos movimientos, ¿no? Ya no, que no haya tanto feminicidio, que no haya tanta violencia psicológica, tanto maltrato físico, tanta discriminación, porque entonces es un luchar con, yo te doy violencia, tú me la regresas, y entonces ¿en qué momento se va a acabar si nunca yo actúo como algo diferente, ¿no? Eso sería mi aportación, doctor, ya me extendí. Pues sí, un poquito, pero está muy interesante todo. Quiero mencionar, y no lo hice con cifras precisamente para no escandalizar, pero como que hemos normalizado la agresividad, el delinquir, el drogarse, un montón de cosas que suceden todos los días, que los vemos, nadie nos los tiene que platicar, el que se enoja con otro en la calle y se golpean de manera despiadada, el que anden rodando cabezas y todavía las patean, en fin, una serie de cosas terribles. Y todo esto que ha sucedido, eh, hay sociólogos que piensan que parte de la degeneración social y los conflictos que está viendo como enfermedad social es la desintegración familiar. Y ahí creo que si atacamos las causas, en cierta forma tienen razón. Y quiero mencionar que antiguamente se tenía el concepto de una familia, pues, con tres integrantes fundamentales, que era el papá, la mamá y el hijo. O sea, si no estaban esos tres juntos, pues no era una familia. Si estaban solamente la pareja, pues eran una pareja. Entonces, la integración de la familia tiene mucho que ver porque tenemos 50 años con un desarrollo integral de la familia en México que no sabemos bien cómo funciona. O sea, yo lo digo a manera personal porque ciertamente la educación de los valores, el respeto, no se aprende en la escuela, eso se aprende en la casa. Entonces, esos principios, esos valores, y que era la tarea de la mamá de los años 40, de los años 30, en el siglo pasado, ahora es compartido junto con el papá, pues cuando son bien habidos, un matrimonio bien habido ahí que tienen sus hijos y comparten esas responsabilidades y con respecto a la educación y los valores. El conflicto viene cuando viene una familia que se desintegra por las razones que sea, porque se vienen siguiendo una serie de cadenas y ahora voy a dar algunas cifras. Por ejemplo, en México, el 70% de las mujeres abusadas sexualmente son abusadas por algún familiar. Entonces, algo está fallando en la educación, vigilancia y protección dentro de la familia.
Ni siquiera estamos hablando fuera de la familia. Por supuesto que hay depredadores sexuales en las calles de todo México, pero creo que nos falta trabajar algo en los valores, en el cuidado, en la vigilancia a nivel familiar. Y ya no digamos también el producto de violaciones, embarazos no deseados, enfermedades venéreas, consumo de droga, eh, la otra forma de esclavitud actualmente que es, pues, que secuestren a una chica y la obliguen a prostituirse, y en fin, una serie de cosas en las que, pues, realmente la mujer no debería de tener que pasar por eso, y se vuelve complejo. Quiero opinar, Minerva Cadena. Adelante, Mine, enciende tu cámara, por favor. Gracias. Sí, gracias, doctor. Sí, estoy de... Buenas noches, primero, antes que nada, a todos, a la psicóloga y a todos los que están aquí presentes y a todos los que nos van a escuchar. Yo sí estoy de acuerdo totalmente con todo lo que dicen y sobre todo yo creo que a las niñas desde que son pequeñas les deben de enseñar a creer en sí mismas. Y también hay algo bien importante, como mencionaba, ¿no? Es una cuestión cultural y aunque hay cambios, todavía faltan muchos más cambios. Sin embargo, uno no debe de perder la esperanza y como mencionaban, luchamos por los mismos derechos, pero igualmente no somos iguales, somos diferentes. Y yo sí he visto así manifestaciones o me ha constado que por el Día de la Mujer a veces las mismas mujeres nos ponemos como violentas y eso no está bien tampoco, como mencionaban, porque está bien que luchamos por los mismos derechos, pero siempre debe de haber ese mismo respeto, ¿no? De ellos hacia nosotros, pero nosotros también hacia ellos. Y aquí yo creo que una cuestión importante es que desde pequeñas se les debe de enseñar de que ellas pueden decidir su propio futuro, lo que ellas quieran para sí mismas. Como mencionaron, no tenemos roles tal vez que cumplir con la familia o con los hijos, igual los varones ya se han integrado y se han integrado bastante, ¿no? Y de hecho yo también eso lo he podido ver y eso se está cambiando y obviamente falta todavía mucho, pero sí, nos deben a empoderarnos de nosotras mismas, enseñar eso desde que somos pequeñas. Yo creo que allí también está un punto fundamental, por si llegan a recibir violencia, no la pueden cambiar. ¿Por qué? Porque aprenden a vivir con esa violencia y es muy difícil romper con ese patrón, con esa conducta. Entonces aquí puede ser una propuesta, ¿no? Desde pequeñas se les enseña a eso, a seguirse valorando, obviamente a respetar a los demás, también a los jóvenes, a los varones, no ser agresivas o violentas, porque estamos pidiendo que se nos respete, entonces debemos de igual de respetarlos a ellos, ¿no? Y de darles su lugar igual que le estamos pidiendo nosotros ese mismo lugar, pero sobre todo que nos enseñan a empoderarnos de nuestra vida o de lo que queremos hacer con ella, lo que queremos lograr y alcanzar y cómo hacerlo. Y en este caso, pues existen ayudas, la psicología, asociaciones, los sociólogos, y acercarse, buscar ayudas. Hay ayudas de diversas maneras. Gracias. Muy amable, Mine, por tu Sí, comentario, sí, por tu gracias. propuesta. La recibimos con mucho gusto y es muy valiosa. Fíjense que me hiciste reflexionar porque hablando de cifras, el 40 a 45% de los hogares en México son mantenidos por las mujeres. La madre que trabaja y mantiene a sus hijos, les da escuela, les da educación, aparte de su trabajo. Y realmente es admirable porque yo me confieso que en el caso de mío de ser hombre, me considero incapaz de cubrir todo eso. Los hombres prácticamente estamos acostumbrados a trabajar y cuando tenemos que hacer otra labor, nos parece pesado, pero es admirable la energía y la capacidad y fortaleza que tiene una mujer que igualmente puede ser trabajadora, madre, esposa, consejera, psicóloga, y además se mete ahí a recomendarle a las amigas, etcétera, es solidaria, tiene muchas cualidades la mujer y es muy triste que con la fuerza y con la impunidad y la injusticia se permita pasar por esas cualidades y los derechos que tiene cualquier mujer. Creo que hay una cámara ahí de Galaxy, pero no se ve nomás que dos ojos brillando. Creo que hace falta luz. ¿Alguien quiere comentar? Bueno, no sé, quisiera yo preguntarles a usted. Ah, es el doctor El Cordero. Es doctor que Cordero. yo dije, bueno, parece como cuando va uno
con una lámpara de cacería y nada más se ven los ojitos, así se veía Quería pasar desapercibido, doctor quería Eduardo, el pasar doctor desapercibido, Cordero. pero Yo, Rubén, es- ¿quieres comentar yo escucho algo? y aprendo. Yo escucho y aprendo. Sí, la verdad, te agradezco, Eduardo, la invitación y la valiosa participación de la psicóloga Samantha, creo que es mi psicóloga consentida. Definitivamente, mira, bueno, nuestro trabajo de pediatría nos hace hacer medicina preventiva. Y todos los días lo platico con los papás de mis pacientes, en el hospital, en la escuela, con mis alumnos. Estar muy atentos a todo lo que pasa alrededor de las violaciones de la mujer, que la verdad es muy triste. Tuve la oportunidad de estar en el DIF estatal en Veracruz, ya hace algunos años, y hace 2 años, no, ya 4 años, estuve aquí en el DIF municipal de Boca del Río, y la verdad es muy triste tratar, explorar y platicar con los niños que son abusados, niñas y niños. La verdad es muy triste porque quedan lesiones para toda la vida. Es muy triste lo que pasa. No se trata de una herida que cicatriza. Eso queda para toda la vida. Y la verdad, a veces me siento maniatado de no poder hacer algo más que llamar la atención a la familia y, y que no se deteriore tanto la sociedad, que como bien mencionabas, la base de la familia es la base de la sociedad. Ahí es donde vienen todos los males. Ahí es donde está realmente la guerra contra todo lo que ha pasado en nuestra sociedad. Y hablamos no nada más de violación, sino de alcoholismo, tabaquismo, adicciones, etcétera. Pero bueno, como quiera que sea, lo que poco que podamos hacer, aunque no sea mucho, en algo ayudamos. Sí, aprovechando tu comentario, fíjate Rubén que aquí en el sureste, sobre todo la educación en la familia es muy sexualizada. Me voy a explicar. Reciben trato diferente los varones que las niñas. Y con frecuencia se justifica el que apapachen o protejan un poco más al varón, permitiéndole cosas que son inadecuadas, como decir grosería, hasta el abuelo se ríe o el papá, ¿verdad? Cuando el niño dice alguna grosería o que golpea, o a veces los mismos padres o abuelos en un partido de fútbol o algo le gritan, pégale, pégale, fomentando la agresividad. Entonces, mencionaba uno de los maestros, el doctor Arturo Loredo, que lo conoces muy bien, tú, Rubén, Claro. y mencionaba que deberíamos de hacer una escuela para padres y también dar curso para abuelos. ¿Por qué? Porque ahí están las deformaciones de la mala educación en los padres y en los abuelos. Entonces, no creo que esté equivocado el maestro Loredo. Y la verdad que es muy importante que trabajemos con las familias, no solamente veamos y tratamos de contener lo que estamos viviendo de las cosas desastrosas, de la agresividad hacia la mujer, los feminicidios, etcétera, etcétera, sino cómo podríamos mejorar esas condiciones. Creo que la psicóloga quiere participar, quiere dar su opinión, le voy a dar oportunidad y luego te voy a preguntar algo a ti, Rubén, acerca del DIF. Adelante, psicóloga. Sí, doctor, mire, yo quería agregar algo porque ahorita que comenta el doctor Cordero me parece algo bien importante. Esto de los abusos, sobre todo, empieza, y yo en la parte de psicología me he topado con varias familias que empiezan por algo importante, y esto también es de mujeres a mujeres o de papás en general a los hijos, ¿no? Y a las que tienen niñas también, hablando de la mujer.
sexualizan a los pequeños, ¿no? Ahorita estamos viviendo un mundo en el cual, pues sí, yo siempre les digo que no podemos frenar la tecnología, no podemos frenar la moda, ¿no? La parte de la evolución de las épocas, ¿no? Pero sí que es verdad que vemos a niñas muy pequeñitas, ¿no? Desde 2, 3, 4 añitos, que la mamá las viste de una forma que no es acuerdo a su edad, ¿no? Que estamos hablando de que a lo mejor le pone un short, que casi se le ve su glúteo a la pequeña, y entonces cuando la niña se agacha, pues está jugando a lo mejor en un jueguito, y al final eso no hace sentirla, para empezar, en ocasiones la propia niña no se siente cómoda con la ropa, ¿no? Porque al final la saltan a una etapa de su desarrollo que no le toca. Y la otra, que le vamos insertando un chip, ¿no? Que en algún momento es una de las situaciones que a veces hoy en día es como una situación de conflicto en donde dicen, es que no me deben de ver de cierta forma porque yo me he visto de tal manera, ¿no? No me deben de hacer algo porque yo me he visto de tal manera. Sí, pero también hay que cuidar a qué edades vamos insertando o abriendo una puerta de la hipersexualidad, en este caso en los pequeños, porque al final ellos no están decidiendo. Uno como adulto ya decide cómo vestirse, y también cuando uno decide cómo vestirse, por lo tanto, también tenemos que comprender que en el país en el que estamos nos hace falta mucha cultura de comprender y de ver que cada persona, como es diferente, se puede vestir al estilo que le guste, ¿no? Yo en algún momento, cuando estaba haciendo la especialidad en Europa, en algún momento los chicas andan con shorts súper cortitos, se les ve el glúteo, andan en tops, y es como algo muy normal. No voltean a verle el glúteo, la pierna, el busto, ¿no? En nuestro país nos hace falta todavía esa parte. Entonces, si nosotros empezamos desde que son chiquitos a abrirles esa puerta, ¿no? A no tener cuidado en la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, los niños que les toca ver a su mamá, a lo mejor que es soltera, ¿no? Pues a lo mejor masturbándose, o en algún momento me tocó ver alguna mamá que por ahí dejó su juguete sexual en su habitación, y entonces entró la niña y entonces vio el juguete sexual claramente, pues la niña pensaba que era otra cosa, ¿no? Y entonces empezó a jugar con el juguete, y de ahí, obviamente, para empezar, la asustó porque la regañoteó y le dijo, ¿no? ¿Qué haces con eso? Que no sé qué, que no es tuyo. Y entonces al final la niña, pues era algo que no, ella ni siquiera sabía que era bueno o malo, porque ni siquiera sabía la función de ese aparato, ¿no? Entonces, la realidad es que tenemos que cuidar mucho desde ese momento, y también no obligar a los niños a hacer cosas que no quieren, en este caso a las niñas, ¿no? Que generalmente es como de, saluda a tu tío, que te quiera dar un beso, ¿no? Si la niña no se siente segura con esa persona, no quiere decir que sea mala, pero por alguna razón la niña no quiere acercarse a esta persona, hay que aprender a comprenderla, y entonces enseñarle y después dialogar, a ver, ¿por qué no te quieres acercar a esta persona? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿No? Porque desde ahí empezamos a construir la seguridad de las niñas, ¿no? Para que el día de mañana ellas puedan aprender a decir que no, aprender a decir también, no me toques mi cuerpo, aprender a decir, a poner límites, aprender a hablar las cosas y no callarlas. Y muchas veces el abuso o la violencia en las mujeres inicia porque han sido niñas construidas o criadas en un entorno en el cual no se les permite hablar, se les normaliza la violencia, están en un ambiente estresor, están en un ambiente sumamente violento, están con un papá o con un abuelito, como comentaban, con creencias ya muy machistas, muy arraigadas, muy de que si yo soy la autoridad, tú me tienes que hacer caso, y si no me haces caso, entonces te voy a golpear, te voy a hincar, te voy a castigar, como era lo que antes hacían los papás de épocas anteriores, ¿no? Que castigaban hasta cansarse, hasta pegar y demás. Entonces, esto es importante porque si no, entonces, desde ese momento, la autoestima de la mujer, que en este caso enfocábamos en las niñas, pues queda lastimada. Y entonces se crea una herida en la infancia que, si no se sana, entonces crea patrones conductuales que más adelante va haciendo un círculo vicioso, y entonces aquí vienen las famosas frases de ¿por qué Dios me manda hombres así en mi vida? ¿Por qué siempre me equivoco? ¿Por qué siempre me maltratan? ¿No? ¿Por qué siempre elijo mal? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué yo siempre? ¿No? Y le echamos la culpa a Dios o a lo que creamos, pero realmente no es tanto eso. Yo les explico a mis pacientes que pareciera que se tiene un imán
con características muy peculiares en las cuales por eso se atraen ese tipo de personas a nuestras vidas, porque no sabemos poner límites, porque normalizamos la violencia, porque nos hacemos codependientes y porque hay una herida en el vínculo afectivo y en la autoestima y en el niño interior o la niña interior, que si mamá y papá no me validaron mi emoción, no me validaron que yo tenía miedo, no me escucharon, me ignoraron, minimizaron, pensaron que lo que yo decía no era importante, entonces todo lo que alguien más me diga con autoridad o todo lo demás que alguien me obligue a hacer, yo tengo que callar y tengo que hacer. Entonces, desde ahí esa parte es bien importante y ese es el comentario. Gracias. Me encanta ese ejemplo porque tengo una visión con ese ejemplo, porque los niños no aprenden con palabras, los niños aprenden con el ejemplo. Entonces, cuando sucede algo así, la mamá o el papá debe de empoderar al niño o a la niña, dándole su lugar y decir, oye, a los niños no se les besa, mucho menos en la boca. Las niñas no tienen que sentarse en las piernas de nadie, así sea quien sea, ¿verdad? Eso les enseña más a estarle llamando la atención o castigando a la niña. Por eso decía yo que era bien importante. Mira, estaba yo aquí escribiendo para que no se me olvidara que necesitamos liderazgos y buenos ejemplos. O sea, ¿qué es lo que ven los chicos en YouTube, en la televisión, etcétera? Bueno, desde mi punto de vista, pues será lo moderno y todo, pero veo a un tipo que llega mal vestido, que no se entiende qué es lo que canta y que cuando se entiende son groserías y cosas muy sexualizadas, ¿verdad? Y eso se vuelve lo popular. Y yo le pregunto a los niños, ¿y por qué te gustan? No, es que es el más famoso, es el que más like tiene, el que más reproducciones, etc. Necesitamos crear buenos ejemplos, buenos ejemplos. Desgraciadamente, por donde quiera que volteamos, desde el más alto en el gobierno de México hasta el cualquiera, nos dan malos ejemplos, en lugar de darnos buenos ejemplos. Yo creo que tenemos que fomentar los buenos ejemplos. Entonces, cuando queramos así que los niños o los jóvenes hagan cosas buenas, hay que empezar por uno mismo, a poner el ejemplo. Hoy hablando con mi grupo de inmunología, les decía que yo había tardado 39 años en volver a regresar a dar clases y que me hubiera encantado estudiar ahora, de como yo estudié era bien diferente. Y ahora me hubiera encantado, pues, con todos los recursos y todo lo que se tiene. Pero además, ya no les quiero contar cómo era mi época de estudiante. Las mujeres tenían que huir en las novatadas. Estoy hablando de cosas terribles. Y luego el acoso. A ti, Rubén, te tocó la misma época que a mí, y hablar de los residentes de mayor jerarquía era hablar del diablo, ¿no? Y había una serie de agresiones y acosos y maltratos, etcétera, pues que espero que ahora ya no se vean. Entonces, pero ¿quién fomentaba eso? Pues los mismos jefes, los mismos maestros, te trataban mal, ¿no? Entonces, hay que crear buenos ejemplos, buenos ejemplos. Rubén, ¿quieres comentar? Mira, alguna vez escuché a Anthony Quinn en una entrevista, que te diría hace como 25 o 30 años, más o menos. Y él decía, estoy muy agradecido con Estados Unidos por todo lo que me ha dado. He sido triunfador en Hollywood, todas sus películas maravillosas como Sorba el Griego, y, en fin, muchas películas. Entre ellas vi una película que hizo de la vida de los esquimales, que me dejó impactado, porque en esa película narra todo lo que es la vida esquimal. Cuando un viajero llega a la casa, el de la casa le ofrece a su esposa para que ría, así dice la película, o sea, para que tenga sexualidad.
llega un misionero y se espanta, y bueno, ahí viene toda la trama de la película. Pero lo que sea Anthony Quinn, yo estoy muy agradecido con los Estados Unidos, me he dado todo, pero mi familia es educada a la forma mexicana. De ese entonces, yo no comparto la idea de que en nuestro país el principal problema es la corrupción. No estoy de acuerdo. El problema principal de nuestro país es una sola cosa, es educación. Y como bien dijiste hace rato y también la psicóloga Samantha, es la educación se hace con el ejemplo. No podemos tener líderes que manifiestan cosas que no deberían de ser, deberían ser muy cautos en hablar. ¿Sí? No, una cosa es libertad de prensa y otra cosa es libertinaje. Y en ese libertinaje se han permitido muchísimas cosas. Y bueno, por eso comento, hay muchos líderes de opinión que vale la pena seguir, y entre ellos incluso deportistas. Para mí Pelé ha sido el mejor futbolista, pero ser humano que yo conocí, que yo vi, ¿sí? Con un ejemplo para la juventud. De esos necesitamos muchos. Un Cristiano Ronaldo, ¿de qué familia vino? Operado del corazón y todo lo que ha hecho. ¿Sí? Un Hugo Sánchez, que aunque lo tilden de vanidoso y lo que sea, esa vanidad, como dijo Jorge Valdano, lo hizo salir adelante en momentos bien difíciles. Pero si nosotros tenemos patrones de ejemplo, como los que tú dijiste hace rato, de jóvenes que únicamente llaman la atención de alguna manera, como decía un amigo, bueno, ese tipo de personas tan impreparadas, de alguna manera tienen que llamar la atención. Desafortunadamente, los jóvenes no tienen discernimiento. Y eso les comento a los jóvenes día con día. Yo creo que todos tenemos una alta responsabilidad, y más nosotros los médicos, y más como pediatras, y más en este caso la licenciada Samantha, en tratar de contribuir un poquito a una mejor educación. Yo me enseñaron a hablar de usted y sigo manifestándome de usted. Todos mis alumnos que, como tú, nunca pensé regresar a dar clases, pero las circunstancias se dieron y agradezco mucho estar allí. Yo les hablo, me refiero a ellos como médicos, porque les digo que desde el momento en que entraron a la Facultad de Medicina, deben actuar, pensar y comportarse como médicos. Y esa es la gran diferencia con otras profesiones que me merecen todo mi respeto, pero creo que el tratar padecimientos que hay necesario explorar y en el cual nosotros tenemos que ser muy cautos en la exploración, eso nos hace también tener una alta responsabilidad. Aquí tenemos ahorita en el foro a doctora que si piensan un poquito cómo fue que llegaron a ser doctora, van a ver todos los obstáculos que tuvieron que saltar, que tuvieron que reponerse. No sé si tú quieras comentar algo, Tere Franco, pero realmente el volverse profesionista, el hacer un posgrado, no era cosa fácil, era bastante difícil. Y sin embargo, pues hay mujeres sobresalientes. Hay un libro que me gusta mucho y lo leo y lo vuelvo a releer, que es La mujer en su año y en sus siglos. Y se habla de cómo se ha empoderado de tal manera la mujer que todavía los hombres más ignorantes y más limitados hablan de que el hombre es el que manda o que es el sexo fuerte. Y creo que no se han dado cuenta de nada, porque realmente la capacidad de, de que tiene la mujer en cuanto a convencer, la capacidad de convencimiento, te va enamorando de tal manera que se hace lo que ella dice. Pero además reconociendo con mucha facilidad que tienen razón y que en ocasiones por querer hacer las cosas rápidos o lo más rápido posible no las pensamos bien
y la mujer tiene esa capacidad de esperarse un poco para pensarlo mejor y tomar una mejor decisión. Existe un término neurológico de eso, que mucha de la gente que contesta rápidamente o tiene acciones muy viscerales es porque utiliza unos canales de conducción neuronal que se llaman fast track o de camino rápido, y sin hacerlos por el lóbulo temporal y razonarlos un poco. En fin, no sé, estamos casi llegando al límite del tiempo. Yo quisiera pedirles, psicólogas, si nos manda una propuesta, un mensaje, algo que remate esta videoconferencia antes de que la cerremos. Y luego a ti, si te parece bien, Rubén. Sí, como no, con todo Sí, gusto. claro que sí, doctor. Pues bueno, yo creo que nos centremos en reestructurar la parte de formación de casa, ¿no? Promover sin duda los valores, evitar adaptarnos a la modernidad, o sea, en el sentido de que si lo que está de moda así tiene que ser, si los niños tienen que usar tablets, si las niñas tienen que vestir con shorts que se les vean las pompis, si tienen que vestir con tops porque es la moda, porque es el color, evitar estar a la moda, entonces evitar estar a la moda para promover más un hábito seguro y sobre todo invitar a las mamás que generen vínculos sanos con sus hijas. Hoy en día no hay confianza de las chicas hacia sus mamás y ese es un problema muy grave, porque si a mamá no le tengo confianza, que es de donde yo vengo como mujer y es el entorno más seguro que yo conocí, que fue mi primer contacto, y yo no como mamá no nutro ese vínculo afectivo con las hijas, pues por eso es que después caen en manos de personas equivocadas, porque también las sorprenden las cosas con el simple hecho de tratarlas bien por un momento, con el simple hecho de regalarles hasta darles un minuto de su tiempo, ¿no? Darles atención, escucharlas, todo eso es lo que acapara muchas veces y es una de las características muy peculiares de las personas que son violentas o las personas que son cazadores, ¿no? De mujeres en este caso, que primero entran por esa parte emocional, entran por esa parte de la inseguridad, de la carencia de la mujer, y ahí es donde esa persona les brinda todo eso y también sabe identificar cuando una mujer ha sido tocada, ha sido abusada, ha sido violentada de alguna manera. Entonces, evitar conducirnos con violencia, siempre va a haber cosas que nos van a incomodar, siempre va a haber cosas que nos saquen de nuestras casillas, somos seres humanos, pero lo importante aquí es aprender a no ser impulsivos, ¿no? Ahorita que decía usted esta parte de esta reacción, pues aprender a no ser impulsivos, aprender a modificar nuestros patrones de respuesta y empezar a fomentar más la cultura de la comunicación, de los valores y de cuidarnos unas a las otras, ¿no? Y esto, con esto será mi comentario, no, entre mujeres no nos destruyamos, ¿no? Es algo muy feo que yo he visto, entre mujeres hay mucha envidia, hay mucho, en vez de apoyarnos es como de tirarnos entre nosotras, agredirnos entre nosotras, entonces vamos a apoyarnos, vamos a unirnos, que esta concientización y estos movimientos permitan a las personas poder brindar más ese acompañamiento entre nosotras y aprender de las demás personas lo que yo no tengo, a lo mejor ver cómo ella sí lo logró, apoyarme y aprender de eso para poder ser un mejor ser humano y sobre todo no fomentar más la violencia. Muchas gracias, psicóloga. Minerva quiere el uso de la palabra. Si me permite, Rubén, le damos el uso de la palabra a Minerva Bueno, gracias. para que haga su comentario. Bueno, gracias a eso que ahorita mencionaba ahora sí que Samantha, sí es muy importante cómo se evita esos sentimientos, pues reconociéndonos lo que valemos, reconocer que aunque somos mujeres, cada una tiene diferentes virtudes o cualidades, ¿no? Tal vez alguna sirva para la ciencia, su cerebro está adaptado para las matemáticas, otras para las ciencias sociales. Como seres humanos, reconocernos primeros a nosotros mismas, ver lo que valemos y quiénes somos. Y al estar seguro y conocerte a ti misma de quién eres, no va a haber esos sentimientos que ahorita mencionabas y vamos a seguir avanzando en nuestros sueños, metas en la vida, ¿verdad? Y de esa manera también,
lograremos una estabilidad en todos sentidos y podremos, digamos, dar la cara al mundo, ¿no? En lo que tengamos que enfrentar, pero seguras desde nuestra propia individualidad y como seres humanos y personas también, seguir avanzando. Muchas gracias. Gracias, Minerva, por tu comentario. Rubén, tú quieres, fíjate, quiero mencionar, ahorita con lo que han mencionado, tanto Minerva como la psicóloga Samantha, deberíamos de decir que los valores, las buenas costumbres y los buenos ejemplos no pasan de moda, siguen siendo moda, no es cosa antigua, siguen vigentes. En fin, Rubén, un último comentario. Sí, en la última reunión que hubo plenaria de la Universidad Veracruzana, en la USB, se hicieron mesas de trabajo y yo escogí inteligencia artificial. Y bueno, la discusión de incluir la inteligencia artificial, qué complicaciones que iba a traer para en contra principalmente de la plantilla laboral. Y yo lo único que les comenté es las especies que no se adaptan a los cambios desaparecen. La inteligencia artificial ya está y tenemos que aceptarla. Al igual que toda esa tecnología, depende de nosotros cómo lo vamos a utilizar. Esa es la ventaja, pero es una verdadera maravilla todo lo que tienen, como dijiste bien hace rato, los jóvenes tienen una verdadera maravilla si la saben utilizar. Y ya para concluir, te debo decir una cosa. Cuando he tenido oportunidad de tener puestos de mando, mis mejores colaboradores han sido las mujeres. Confío más en las mujeres, no me lo tomen a mal, pero las mujeres son leales, son confiables, son trabajadoras y hasta la fecha tengo amigas, pero que incluso nos chateamos como los grandes amigos, porque sé de su capacidad, no nada más de trabajo, sino también de lealtad, que es lo, lo que importa muchas veces. Definitivamente el tema que se trató el día de hoy y que me hiciste recordar al doctor Arturo Loredo Abdalá, que se ha dedicado toda su vida a la violencia. Y sí, el sistema integral de la familia, el DIF, tanto a todos niveles. Yo vengo egresado del Instituto Nacional de Pediatría, que antes era Hospital del Niño DIF. Trabajé en el DIF estatal y últimamente aquí en el DIF de Boca del Río, que me invitó el actual presidente municipal. Y que bueno, desafortunadamente tuve que elegir de la escuela de medicina o el DIF. Pero los programas que tiene el DIF, bien llevados, en mano de gente bien intencionada, logran un impacto importantísimo y son pieza clave para la imagen de cualquier líder, llámese municipal, estatal, federal, a nivel internacional. Es importantísima la labor de la dama, como mencioné hace rato. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer y la verdad, sí, y siempre lo pensaré. Bueno, pues muchas gracias, Rubén, por tu comentario. Me quedé en el tintero que quería preguntarte acerca de cuáles eran los protocolos o los programas que se tiene de prevención. Sé que el DIF tiene programas de contención, de orientación y sobre todo de atención de algunos delitos de la familia y abusos y toda esta serie de cosas. Pero, ¿qué programas tiene de prevención? O sea, y yo hablo de prevención porque si su nombre de DIF es Desarrollo Integral de la Familia, ¿cómo podríamos orientar para que las familias no se desintegren? Mira, los programas del DIF, Desarrollo Integral de la Familia, como dices, son maravillosos, pero están expuestos a la voluntad de las personas que en ese momento ejecutan las cosas. Y como yo te comentaba antier o ayer, que hablábamos del maestro Kumate, que tuvo que entrar a la política para poder desarrollar algunos proyectos que tenía. Si tú recuerdas, hubo primeras damas de la República, que les gustaba mucho la sinfónica, y la sinfónica alcanzó un desarrollo increíble, porque a eso le dedicaron los recursos.
Yo tuve afortunadamente a doña Esther Zúñiga Echeverría, que amaba el Instituto Nacional. Ella podía llegar a cualquier hora sin previo aviso. Y lógico, ese hospital estaba increíblemente impecable, porque nada más faltaba que le dijéramos que falta algo para que allí lo tuviéramos. Yo creo que falta definitivamente tener personas de calidad humana, bien intencionadas, independientemente que sean las personas que les toca estar allí. Pero si yo no tengo esa capacidad, me rodeo de gente capaz, que me ayude y que yo sea la imagen y todos los programas se desarrollan. Sí, hay programas preciosos del DIF en prevención, que eso es lo más importante. Y como le digo a mis alumnos, la medicina no debe ser curativa, debe ser preventiva. Y todos los delitos son preventivos. ¿Por qué hay gente que consume drogas? ¿Por qué hay gente que roba gasolina? ¿Por qué hay gente que roba vehículos? Pues porque hay gente que los compra, hay gente que las consume. ¿Y dónde está verdaderamente los valores y la prevención? En la familia. Ahí está con el ejemplo. Y fíjate, ahorita que mencionaste a la primera dama, hay una intención política con un gran poder económico detrás. O sea, para hacer cosas buenas, no solamente son buenas intenciones, hay que invertir dinero. Hay que invertir en equipo, en material humano, etcétera, y olvidarnos, por favor, de la austeridad republicana, que eso no soluciona problemas. La medicina no es gratis, la medicina cuesta. Todo lo que se quiera hacer en prevención, sobre todo, hay que gastar dinero. Llámese vacuna, llámese programa, etcétera, etcétera, cuesta dinero. No sale de la nada, no es gratuito. En fin, quiero agradecerles a todos ustedes, los que se hicieron favor de conectarse, agradecer a Minerva Cadena su participación, su presencia, a la psicóloga Samantha Ortiz, compañera de nosotros, eh, su presencia, sus comentarios, a mi colega y amigo, el doctor pediatra Rubén Cordero Barberena, y a todos ustedes quiero recordarles que estamos en un mundo que cada uno de nosotros podemos hacerlo mejor. Sumemos esfuerzos, sumemos intenciones, no nos dejemos aplastar por las minorías. Los más malos, los peores, son los menos. Los que somos más, somos buenas personas y somos mejores. Entonces, no olvidemos eso. Quiero cerrar esta transmisión diciendo que este video va a estar en nuestro canal de YouTube y les deseo que tengan una buena noche y hasta pronto. Muchas gracias a todos.